con un nuevo aniversario del nacimiento de este hombre, este prohombre, también prohombre de Mayo, prohombre de la historia argentina, del momento del nacimiento, y como vos decías, un hombre que según la historia lo va juzgando un revolucionario que decíamos recién también en el término de la palabra, que implica un hombre que vivió coherente y acorde a los cambios de su tiempo, y que también podemos hacer, dejando ya al principio de esta nota, aquellas preguntas, un hombre que vivió en una época de cambio o cambio de época, Manuel Belgrano, y que nos dejó un signo tan indeleble para las futuras generaciones, como las del presente de ese momento en que vivió, como las venideras y las que están por venir, que es la insignia patria, la bandera nacional, ¿no? La bandera que es la expresión viva de nuestra historia y el proyecto a futuro, a la vez de la construcción del Estado de la Nación Argentina. Y esto, profe, volvemos a remarcar que Manuel Belgrano, viniendo de la familia, una familia bien, dice, voy a hacer la revolución. Incluso en la creación de la bandera me gustaría que nos cuente, el triunvirato se opone y lo manda el secretario Bernardino Rivadavia y le dice por una carta, decirle que no, que sigamos utilizando la bandera española, pero Belgrano firme en sus decisiones, en sus convicciones fundamentalmente. Belgrano, para que nos veamos en ese momento, es un hombre de la primera junta. Por lo tanto, nosotros ya vemos que en la primera junta aparece como vocal de la misma y obediente desde la primera hora a los mandatos de esa primera junta. Entonces, ¿cuáles serían los mandatos? Cornelio Saavedra, el presidente, y los hombres, los vocales, sus pares, que iban viendo cómo difundir este proceso revolucionario por lo que en ese momento se concebía también como el hoy antiguo virreinato del Río de la Plata. Entonces, ¿qué pasa con Belgrano? Belgrano es mandado en su primer momento entonces a ver qué está pasando en Paraguay y luego en la banda oriental, Montevideo, que no estaban de acuerdo con estas ideas de estos hombres de la Revolución de Mayo. Entonces, el hecho del momento que encontramos Belgrano ya en la célebre barranca del Paraná, en la Villa del Rosario, y con una fecha que es el 27 de febrero de 1812, con el enarbolamiento de la bandera, como ya digamos, como el día de la creación de la bandera, y después esto posterior que usted decía, que recibe la carta del triunvirato, como diciendo guarde eso y espere nuevas medidas. Bueno, hay que ver también, como todo proceso histórico, lo que estaba viniendo anteriormente, que precedía. ¿Y qué es lo anterior? Si bien en la semana esa muy importante, la semana que le precede al 25 de mayo, y mucho más esos días desde el Capítulo Advierto del 22 de mayo de 1810, hay un suceso y un acontecimiento en la plaza que, para reconocerlos a los criollos a favor de este cambio, a favor de apoyando esta revolución que estaba incipientemente naciendo, empezaron a distribuir entre los asistentes a la Plaza de la Victoria, a la Plaza Mayor, como se la conocía en ese momento, hoy actual Plaza de Mayo, escarapelas. ¿Y qué eran las escarapelas? No era algo nuevo, sino justamente algo que venía de allende los mares, de la madre patria. Y era un proceso también que habían adquirido los españoles en el momento de las revoluciones, los cambios que había vivido España también con las invasiones de los franceses, en los cuales las tropas se distinguían y que la tomaron también de las tropas francesas con la imposición de unas escarapelas que eran unas cintas de colores, en ese caso blanca y roja, en los cuales eran como adherentes a este proceso de cambio, adherente a este momento histórico incipiente que se estaba gestando, ¿no? Entonces, eso es lo que va dando origen y que termina justamente haciendo que Belgrano tome también estos colores, pero hay que tener en cuenta también que los colores de la familia reinante en ese momento de Fernando VII, Borbón, era la celeste y blanca. Y hay que tener en cuenta
que si bien estaban los revolucionarios de Mayo, la Junta, los vocales, la primera Junta de Gobierno, en ningún momento había roto con el rey, con Fernando VII. Es decir, ellos seguían reconociendo este proceso ya de ruptura, de emancipación y de independencia. Se va a dar acá recién en Tucumán el 9 de julio de 1816, cuando ya en el acta de la independencia se declara libre y soberano independiente del rey, de sus sucesores legítimos y de Metrópolis, como está contado en el acta. Entonces, ese tomar los colores de la familia Borbona, también un poco, Belgrano respeta un poco esto también, ¿no? Y obedece a estas cartas, pero hay, como todo proceso histórico, cuando le llega a eso, la novedad, Belgrano ya el enarbola el 27 de febrero de 1812, en las barrancas del Paraná, que vemos desde la primaria en la escuela, que tenemos, y que ha sido, está en las crónicas de parte de ese día del hecho, saludada con la salva de cañones, izada al atardecer, y que Belgrano parte inmediatamente, le llegan el correo, y que parte para hacerse cargo del ejército del norte, y entre que parte, llega eso, la noticia del triunvirato, guarde eso y espere nuevas disposiciones. Y eso le va a traer acarreada también, que en la historia quedó documentada, Belgrano, que le dice: yo nunca voy a desobedecer a los mandados. Y entonces lo vamos a encontrar en Jujuy también con otra historia, y así va surgiendo la historia de la creación de nuestra bandera nacional. Pero hay tres fechas muy importantes y hay un dato para tener en cuenta. La primera fecha es la que acabamos de decir, el 27 de febrero de 1812, la creación de la bandera. Y como dice el parte, mándela hacer celeste y blanca, lo cual queda ya, y hasta el día de hoy, para los debates históricos, las investigaciones, su forma, el tamaño, las medidas, etc. Después hay una fecha muy importante, ya nos vamos adelantando en la cronología de la historia de la bandera, que es el 20 de julio de 1816, y en esta ciudad, que es la consagración de sus colores a través del Congreso de Tucumán, después de declarar, que toma entonces justamente los colores de la escarapela y fija para decir celeste y blanca. Y después, por último, este congreso que inmediatamente se traslada después, a los pocos meses, a Buenos Aires y sigue gobernando desde Buenos Aires, el 25 de febrero de 1818, rectifica lo del Congreso de 1816. ¿Qué quiere decir? Rectifica los colores. Y está que entonces en la constante la historia queda esa, mándela hacer celeste y blanca. Y queda para el debate, para los historiadores, para los que quieren ver aquello de cómo era. Si fue horizontal, como se dice, en un primer momento, blanca y azul celeste, o la que nos llegaba hasta el día de hoy, azul celeste, blanca y azul celeste, y el sol, que es un sol incaico, en el medio. Bueno, yo lo aprovecho usted como historiador entonces para preguntarle cuál es su visión. ¿Cómo cree que era? Yo creo que, como todas las construcciones en la historia, tiene sus idas y sus venidas, sus más y sus menos. Y como en todo también juega mucho la sensibilidad, la objetividad y la subjetividad, tanto de los personajes que intervienen, como de los que han interpretado y que seguimos interpretando y seguirán interpretando a lo largo del proceso de la historia, ¿no? Lo importante es volver a recalcar esto: la bandera es la expresión viva de nuestra historia. La bandera, como nos lega hasta hoy, hasta el 2024, hasta esta noche de este 20 de junio del 2024, es la bandera azul celeste, blanca y azul celeste con el sol en el medio.